Muchísimas gracias, Alaba, queridos amigos. Es un placer enorme nuevamente volver a estar con cada uno de ustedes y ver los rostros radiantes en este espacio que estamos compartiendo hace más de 37 años juntos. Mientras estábamos hablando en ese espacio, me acordé de una tabla del maestro que desearía compartir con ustedes, en la cual refiere exactamente a ese espacio. Y vemos cómo el maestro habla de que ha hecho a esa edad tan avanzada, ha cruzado el mar y el ancho del océano solamente para mirar vuestros rostros, dice el maestro. Y dice, esta es una visita muy feliz, muy feliz. He atravesado el mar desde las tierras del oriente por la alegría de conocer a los amigos de Dios. Aunque estoy cansado por largo viaje, la luz del Espíritu que brilla en vuestros rostros me descansa y gratifica. Esta frase es exactamente para esta escuela, para recordar al amado maestro y recordar esta cita tan bonita por la visita que él estuvo haciendo del occidente. Y durante esos 3 años, él dio más de 150 charlas en diferentes lugares, en diferentes espacios religiosos, en sinagogas, y habló para más de 500 personalidades eruditos en diferentes lugares del continente occidental. La charla de hoy para conversar y reflexionar y comenzar para considerar ciertos aspectos de la voluntad y testamento nos induce a compartir la siguiente cita, que es, si bien es la dispensación de Bahá'u'lláh, más dice, bienaventurado aquel, dice el amado maestro, en su notable expresión en el capítulo 3 del Bayán persa, que haya fijado su atención en el orden de Bahá'u'lláh y haya dado gracias a su Señor, pues de seguro será él puesto de manifiesto. En verdad así la ha puesto Dios irrevocablemente en el Bayán. Y sabemos que aquí habla de Bayán, de todo lo que es Bayán. Y sabemos que desde la primera noche que fue la manifestación de él, el 23 de mayo, y la revelación del primer suré del Molk, interpretación de suré de José, cómo se fue evolucionando la palabra de Dios y la evolución de esa orden hasta llegar a esa frase que fue en el Bayán, en el 3er capítulo, que fue revelado en Makú en los años 1848-1847 aproximadamente, en esos años. Y vemos que allí, como el punto primordial habla de ese nuevo orden y habla de nosotros que somos bienaventurados, que nos hayamos fijado en esa orden de Bahá'u'lláh. En otra tabla, Bahá'u'lláh refiere a esa orden y dice, el equilibrio del mundo ha sido transformado mediante esta orden, vibrante influencia de este nuevo orden mundial. La vida ordenada de la humanidad ha sido revolucionada por la acción de este único, maravilloso sistema. Nada semejante al cual ojos mortales han presenciado jamás. Qué privilegio estar en este sistema, estando y recibiendo constantemente las bendiciones de Centro Mundial y los mensajes de la Casa Universal de Justicia. Las tablas, la voluntad y testamento, muchas veces nosotros pensamos y reflexionamos que puede ser como que
el amado Abdul Baha, el maestro, eligió al amado guardián como su sucesor, como quien iba a seguir con los asuntos de la fe y quien iba a dirigir la comunidad Bahá'í. Es simplemente un documento simplemente histórico. Y habiéndose elegido esa situación, esa posición, ya este documento no se consulta diariamente para ver cuáles serían los siguientes pasos en este plan divino. Entonces, debemos volver a reflexionar sobre este documento sumamente histórico y de gran importancia, que es la prescripción, es la instrucción del orden mundial. Es una constitución del orden administrativo. Y en ese documento histórico se ha puesto algunos ángulos importantes, como generalmente, que sería en tres aspectos podemos visualizarlo. Uno de esos aspectos es el aspecto de la importancia que tiene en este documento la enseñanza. Y sabemos que la enseñanza es una obligación espiritual de cada individuo. Y es la atracción de las bendiciones de Dios para quien enseña. Y como sabemos, la relación que tienen las confirmaciones divinas con el acto mismo de la enseñanza. Que si nosotros paramos, detenemos de enseñar, dice el amado guardián que automáticamente esas bendiciones se reducen. Entonces, uno de los puntos más importantes en esta tabla de voluntad y testamento es la importancia que tiene la enseñanza. Y después, el otro punto también es la proclamación de la fe públicamente que se ha mencionado en la voluntad y testamento. El amado Abdul Baha, en ese documento histórico, ha dejado como punto importante de crecimiento de la fe. Desde la visión del amado Bab, el punto primordial, de su visión universalista que se lanzó como el inicio de la nueva civilización Bahá'í desde la comunidad Babí. La misma noche, la primera noche, el amado Bab habló directamente al mundo entero. Habló a los reyes, habló a los eruditos, habló con los jefes religiosos, dio sus órdenes para el mundo occidental, habló a los presidentes, habló a los habitantes de la tierra, no dejó absolutamente a nadie la primera noche en su conversación como la Hussein. Y ese universalismo de la fe Bahá'í desde ese inicio viene bajo la alianza constantemente para el progreso de nuestra alma y la enseñanza de la causa en esta dispensación. Entonces, entre la enseñanza y la proclamación de la fe, ese documento histórico de voluntad y testamento cubre una faceta importante y a su vez lanza un nuevo sentido de confraternidad al mundo en forma global. Si bien anteriormente las manifestaciones anteriores, por tener limitaciones territoriales o por tener los mensajes a nivel regional, pero debemos estar orgullosos, debemos estar felices y privilegiados de que el lanzamiento de la visión universalista de esta causa a través de la elevación de las capacidades humanas, el intercambio de la unidad entre los seres humanos y tener relaciones amistosas con todos los pueblos y todas las religiones del mundo es un punto esencial en las tablas de voluntad y testamento del amado Abdul Baha. En esas tablas se enfoca inclusive sobre dos puntos. Uno sería esa enseñanza a través de la acción, o sea, el hecho mismo de que los Bahá'ís deben conocerse como Bahá'ís por medio de su acción. Y sabemos que en muchas de las tablas, el amado maestro habla de la mejor forma que tiene la enseñanza y lo relaciona mucho con la acción de las personas.
y a su vez lo lleva a un terreno de acción social que actualmente estamos intentando incorporar dentro de nuestros discursos sociales como un nuevo elemento de enseñanza como servicio, especialmente en los últimos 2 años que la Casa de la Justicia nos ha orientado para incorporar dentro de nuestras actividades sociales. Y el amado Abdul Baha en una de las tablas dice, si tu vecino está enfermo, deberías estar visitándolo. Si tu vecino tiene una ventana rota, deberías ir a ver cómo podrías ayudar a reparar esta ventana. Si tu vecino no tiene comida, deberías procurar para poder llevar comida a esa persona. Entonces, dice que va a llegar a la finalización, al final de la tabla, dice que va a llegar un momento que ese vecino va a preguntar, ¿qué tendrá este hombre? ¿Qué tendrá esa persona que viene a ayudarme, que viene a reparar la ventana o viene a traerme comida o remedios? Y en ese momento, dice Abdul Baha, ahí podemos decir que somos Bahá'ís. Y allí es donde la acción de enseñanza se ejecuta. Y la tabla de voluntad y testamento se enfoca sobre la acción a través de las acciones que podemos enseñar la causa. Y por otro lado, en otro aspecto, vuelve a enfatizar sobre el tema de dispersar y llevar y difundir las fragancias de Dios por todas partes. Recalca, inculca absolutamente de que los amigos deben estar viajando y llevando para dispersar los principios bahá'ís, y a su vez él mismo se deja como el ejemplo perfecto de haber realizado y de estar realizando el tema de los viajes de enseñanza. Y sabemos que en el tiempo de Baha'u'lláh, cuando él quería hacer algún regalo para los amigos, le daba un viaje de enseñanza. Entonces los amigos estaban siempre deseosos de recibir un regalo de Baha'u'lláh, y esto era decirle a los amigos a dónde viajar y a dónde enseñar la fe. Y Abdul Baha, que estaba allí presente siempre, hablaba en una de las tablas, dice que yo tenía mucho deseo, siempre tenía deseo de viajar y enseñar la fe, pero bajo esas circunstancias que él tenía, no podía realizar. Pero dice que siempre tenía una valija preparada con sus cosas, y también tenía aquel libro de las oraciones del amado Bab en esta valija, y que estaba preparado que el amado, la bendita belleza, si le puede darle esa bendición de poder viajar. Y finalmente, en una ocasión, dice en una de las tablas, que le dijo que podría viajar a Kashmir, a una ciudad, a un pueblo en Irán, que él podría hacer allí. Entonces, dice que finalmente ese viaje no se realizó, pero que él recibió este regalo. Entonces, también cuando el amado Abdul Baha alcanzó entre los años 1911 a 1913 a Estados Unidos y los países europeos para enseñar la fe, cuando llegó el 24 de diciembre de 1912, un reportero a él preguntó por qué había venido, a qué había venido y cuál era el propósito de su visita. Y él dijo que había venido a levantar y a promover y a promulgar la paz universal y levantar una civilización espiritual. Entonces, en las tablas de voluntad y testamento, esos dos aspectos vuelven a ser sumamente de una dimensión de promoción. Y por otro aspecto de la voluntad y testamento, él habla de ese crecimiento externo de la fe, dependiendo de esas dos alternativas, dependiendo de esas dos rectores de enseñanza por acción, enseñanza por difundir las fragancias de Dios, y promueve que el crecimiento externo de la fe depende mucho del involucramiento del mundo externo y de los nuevos ingresos como una nueva alimentación para el crecimiento del cuerpo de la fe. Y que las personas nuevas, los ingresos nuevos, las personas que
se identifican con los principios de la fe, al entrar a la fe, deberían estar teniendo una consolidación interna, que sería el orden administrativo de la fe internamente. Entonces, por un lado, él promueve la parte expansión de la causa por medio de esas acciones y por medio de la enseñanza por viajes y difundir la fragancia de Dios. Pero por otro lado, el otro punto de la voluntad y testamento es la consolidación interna por medio del orden administrativo a través de sus instituciones, de que los amigos puedan ingresar y puedan ser absorbidos por esas instituciones y finalmente puedan tener esa retroalimentación constantemente en cuanto al crecimiento de la causa. El triángulo que entonces podemos marcar allí son la parte de enseñanza, el crecimiento de la fe externamente, y también tenemos la consolidación de la fe a nivel interno, como que el orden administrativo da una estructura para la recepción de los amigos que vienen y son absorbidos y son atraídos por la fragancia de Dios y desean servir y desean promover los principios de la fe. Y por otro lado, en esos dos aspectos, el amado Abdul Baha agrega en Voluntad y Testamento la ley de Hugolá y combina y da equilibrio entre los asuntos espirituales y los asuntos financieros, y allí es donde ese triángulo de equilibrio puede comenzar a funcionar de la forma más equilibrada. En la voluntad y testamento de Abdul Baha podemos tener en esos 15 minutos comentar de que es un documento altamente recomendable a los amigos y que no es solamente la elección, como dijimos, del guardián, sino que es la nueva instrucción del orden nuevo y el nuevo orden mundial, y a su vez el orden administrativo como las bases fundamentales de crecimiento y desenvolvimiento de la orden. Sabemos que podemos aproximadamente en ese documento, en esa charla, podemos clasificarlo, es un sentido nada más para poder tener en cuenta en esos 8 puntos y pasar rápidamente y pasar superficialmente. Es como tocar con la palma de la mano un océano profundo para ver qué es lo que podemos encontrar y cómo podemos sentir simplemente a la superficie de ese océano ciertas realidades dentro de las tablas de voluntad y testamento. Entonces, el primer punto serían de qué se trata las tablas de voluntad y testamento. Esas tablas son, si ustedes seguramente han visitado esas tablas, son 3 tablas y vienen 3 partes diferentes. Y esas tablas fueron escritas por el puño y letra del amado maestro y fueron puestos en un sobre, y en ese mismo sobre Abdul Baha escribió de que este es tiene un valor inmenso para ser entregado a la rama distinguida, la rama elegida, Shoghi Effendi. Por su puño y letra pone ese comentario sobre el sobre. Y los años que fueron escritas esas tablas, se habla entre los años 1901, 1904 y 1907, en esos años. Y fueron guardados en un lugar en esos años. Se dice que está guardado en subsuelo de la casa, en un lugar muy seguro, para que los opositores de la fe, los familiares que estaban siempre estando presentes en la cual
el amado Abdul Baha habla mucho en una de las tablas, de esas 3 tablas, habla mucho de todo lo que ha sucedido con sus familiares en este aspecto, que estén guardados y estén protegidos de las manos de ellos para que finalmente en el momento pueda ser leído. Que ya sabemos que en este año estamos celebrando el centenario de la apertura de estas 3 tablas que fueron leídos después del fallecimiento del maestro, ¿no? El segundo punto, que es sobre la alianza, en las 3 tablas hay una explicación general sobre qué es la alianza y, y después, para tener algo más o menos en memoria, qué es la alianza mayor y cuál es la alianza menor. Y también podemos ver cuál es la alianza y el sentido de alianza que asegura la unidad. Y también las características especiales en esta dispensación sobre la alianza. La Casa Nacional de Justicia, en 23 de marzo de 1975, habla de alianza con un sentido religioso, con un acuerdo vinculante entre Dios y el hombre. Y sabemos que la alianza está directamente relacionada con el alma humana. Nosotros cuando somos fieles a la alianza, es que dejamos bajo un acuerdo nuestra alma que tiene ciertas leyes relacionadas con el mundo espiritual esté en contacto con la palabra sagrada en diferentes tiempos y que esta palabra sagrada lo que hace es el crecimiento de nuestra alma bajo la alianza. Y ese acuerdo de que dejemos nuestra alma para ese crecimiento espiritual es lo que dice por el cual Dios requiere del hombre cierto comportamiento. Este cierto comportamiento son las leyes y los principios que nosotros asumimos para garantizar nuestro crecimiento espiritual como una bendición y por el cual el hombre ciertas recompensas a cambio de las cuales toma de aquellos que los aceptan un compromiso de comportarse de cierta manera. Entonces es un acuerdo entre Dios y el hombre en el cual nosotros dejamos nuestra alma bajo ese crecimiento. La alianza mayor, el punto primordial en Selecciones de los Escritos, dice que el Señor del universo nunca ha levantado a un profeta ni ha venido un libro menos que haya establecido su convenio o su alianza con todos los hombres, pidiendo que acepten la próxima revelación del próximo libro en la medida en que las efusiones de su generosidad son incesantes y sin límite. El crecimiento espiritual nuestro, cuando aparece una nueva manifestación, está relacionado directamente dependiendo de aceptación de las efusiones incesantes y sin límite de la generosidad de Dios. Y si nosotros nos dejamos bajo esta confirmación, no hay duda de este crecimiento espiritual, en la cual el punto primordial, su vida fue para la comunidad Babi, para que puedan estar preparados absolutamente para recibir esta manifestación que estaba sucediendo y conviviendo exactamente en el mismo tiempo que él estuvo. Esa alianza mayor en la cita anterior se relaciona con la alianza menor, que una manifestación de Dios, según la carta de 1975, el mensaje de la Casa Nacional de Justicia, se hace con sus seguidores que aceptaron a su sucesor, designado después de él. Y sabemos que en la comunidad Babi esto sucedió tan rápido por los 6 años de la vida de él, o 9 años de su dispensación, estaba tan cerca que ya el punto primordial no eligió un sucesor para Susan, sino que ya estaba conviviendo exactamente con la misma manifestación que estaba por nacer o estaba por declarar. Entonces, dice en esta alianza de este tipo que Baha'u'lláh hizo con sus seguidores, con respecto a Abdul Baha, y que Abdul Baha
perpetuó a través de la orden administrativa. Sí, aceptación de Abdu'l-Bahá a través de la alianza menor. Exacto. Entonces, la alianza que tenemos por medio de Abdu'l-Bahá es la aceptación de la orden administrativa. En esta cita, el mensaje de la Casa Universal de Justicia. ¿Y qué hace lo que hace la alianza? La voluntad de testamento dice, hoy en día el asunto, en el Abdu'l-Bahá dice en Estrella del Oeste, hoy en día el asunto más importante es la firmeza en la alianza, porque la firmeza en la alianza evita las diferencias. Una de las características de la alianza es estar constantemente generando la unidad en el género humano y mantener esta unidad. Por eso la alianza se recalca de que a través de la fuerte alianza que tuvo Abdu'l-Bahá a través de la orden administrativa, se mantiene esa orden por 1000 años hasta la próxima manifestación como mínimo, porque preserva la unidad y la integridad de la fe misma. No solamente integridad, sino que protege de ser interrumpido por individuos que están convencidos de que solo su comprensión de las enseñanzas es la correcta. Un destino que ha superado todas las revelaciones pasadas. Este es el mensaje de la Casa de 1982. Y también sabemos que las características de esa enseñanza son dos características, ¿no? Una de las características es que la palabra divina se mantiene intacta, se mantiene pura en su naturaleza, y que en la voluntad del testamento habla de la pureza de la palabra de Dios y su mantención para poder llegar siempre de la misma forma a través de los escritos, a través de sus intérpretes a la sociedad humana. Y también la otra característica que está diferente con respecto a otras manifestaciones de Dios y otros sistemas religiosos de comportamiento de unidad e integridad, es que ese canal queda siempre como un canal abierto para que pueda fluir constantemente esa pureza, esa característica y de inmaculada palabra, pueda fluir y proporciona con flexibilidad hacia los asuntos de la humanidad y permanece abierto a través de esa institución que es fundada por Baha'u'lláh, que es la Casa de Justicia, y que por él, con la autoridad suprema y guía infalible, y de la cual el maestro escribió a este órgano, todas las cosas deben ser referidas, ¿no? Es de la Casa de Justicia del 23 de marzo también de este año. El tercer punto, hablamos entonces de las cartas, de las 3 tablas de voluntad y testamento, hablamos del tema de alianza mayor, menor y sus características. Y en este caso, el tercer punto que está en la voluntad y testamento, la alianza de Abdu'l-Bahá, allí habla de la posición de Abdu'l-Bahá y la alianza específica de Abdu'l-Bahá. Y en este caso, habla de las dos manifestaciones, afirma la posición de la bendita belleza como una manifestación de Dios, y también habla de la santidad del Bab, que es la suprema manifestación de Dios y la aurora de su más divina esencia. Entonces, en la primera parte de una de las primeras tablas, habla de esas dos posiciones que tienen las dos manifestaciones y recalca también sobre el tema de ver, tenemos que considerar primeramente ante todo el centro y pivote de alianza, como dice en la dispensación de Baha'u'lláh, sobre la posición misma de Abdu'l-Bahá que querido Luis estuvo desarrollando en la charla anterior. A su vez, los protege del dardo de los violadores de convenio, y en esas 3 tablas recalca sobre la posición de los violadores y habla de la alianza como un escudo. Y saben que Abdu'l-Bahá siempre estaba teniendo esa posición con respecto a la bendita belleza para ser escudo de él en su vida. Y bueno, hay muchas historias sobre la bendita belleza, y una de esas tan bonitas que dice cuando él finalmente estaba en libertad en sus últimos años, que el amado maestro le había conseguido
estaba fuera de la ciudad de acá, siempre él estaba esperando que Abdul Baha lo visitara, ¿no? Y sabemos que Abdul Baha iba a caballo, muchas veces iba, en principio iba caminando hacia ese lugar y como los amigos le decían que por qué no iba a caballo, no iba montado, y decía cómo podría ir a ver a una posición tan elevada a través de un caballo. Entonces finalmente cuando lo convencieron, él a unas distancias todavía que dejaba su caballo y iba caminando hacia la visita de la bendita belleza. Y uno de esos veranos que la bendita belleza, la bendita perfección estuvo con su familia, tomó la decisión de ir a tomar un poco de descanso en ese jardín. Dicen que Abdul Baha no pudo ir y Abdul Baha, y la bendita belleza estaba constantemente esperándolo para que él llegue y finalmente el maestro llegó más cerca del mediodía y cuando él avisó que estaban por llegando los amigos, dijeron, la bendita mandó varias personas a recibirlo y lo trajeron entonces. Y cuando él entró al jardín, la bendita belleza dijo que el clima del jardín se había cambiado. Y después dice, ¿por qué había tardado, no, en llegar? Entonces Abdullah dice que estuvo con las autoridades y con los gobernadores de acá hablando de la situación de los amigos. Y la bendita perfección dice que Abdul Baha es nuestro escudo. Siempre nos protege de los dardos de los enemigos y de los dardos de los opositores. El cuarto punto podemos mencionar que en esas tres tablas están las distintas alianzas que tiene Abdul Baha con nosotros. En esas alianzas podemos nombrar, promueve fuertemente a todos, a los Hassan, a los Afnan, a las manos de la causa, para poder enseñar y hacer pionerismo. Habla de la asociación y confraternidad con todos y también, como hablamos, menciona el Hugolá como un medio financiero, un equilibrio espiritual, material para todos. Allí, en Voluntad del Testamento, habla asociados con todos los pueblos, razas y religiones del mundo. Allí ya rompe cualquier frontera y genera un universalismo absolutamente basado en la acción, como hablamos de enseñanza, como veracidad, rectitud, fidelidad y bondad, buena voluntad y amistad con todos, para que todo el mundo de la existencia se llene del sagrado éxtasis de la gracia de Baha. Para que la ignorancia, la amistad, el odio y el rencor desaparezcan del mundo y que la oscuridad del alejamiento entre a los pueblos y razas del mundo, cada lugar, a la luz de la unidad. Y como vemos, él promovió esos principios a los 66 años, viajando por todos lados y no teniendo descanso en ningún punto de esos viajes y promoviendo la fe en todos los centros religiosos y centros educativos, y se encontró con cualquier persona en miles de historias de su vida para poder aprender de él y tener ese ejemplo para este año, emulando sus virtudes y sus cualidades. Así dio su orden para la enseñanza a todos los Afnan que están firmes en el convenio. Las manos de la causa y todos los amigos y bien amados, no queda nadie afuera, que todos y cada uno se ponga en acción. No habla nada más teóricamente, que se pongan en acción, se levantan con alma y corazón, de común acuerdo, ¿no? Para difundir las dulces fragancias y enseñar la causa y promover la fe. Aquí promueve la ley de Hugolá y habla de la ley de Hugó como una obligación espiritual y dice que, sin embargo, este ofrecimiento fijo en dinero hace que la gente se vuelva firme. A todos nosotros que desde el año santo hemos sido llamados desde la casa de justicia para que podamos volvernos firmes y constante adquiriendo espiritualidad para que pueda ser utilizado para difusión de la fragancia de Dios, exaltación de su palabra y menciona para fines benéficos para el bien común.
El punto 5, dentro de esos aspectos que podemos llamar como una forma de tener en la mente más cómodamente, son los dos pilares del orden administrativo y los fundadores del orden mundial, y relación principal que está entre esos dos pilares del orden administrativo está mencionada en esas 3 tablas, que la lectura de esas 3 tablas es altamente recomendable, y le aseguro que no puede llevar más de 15 minutos su lectura, pero puede, como decía el amado guardián, las generaciones futuras deben buscar, explorar lo que está dentro de esta carta magna del orden administrativo del amado maestro. En esos 3 puntos, como los pilares del orden administrativo, está oculto la Casa de Justicia y la institución de guardianía, ¿no? Y los fundadores del orden mundial, el amado maestro habla, si bien sus fundamentos estaban desde nacimiento de la dispensación Babi, la bendita belleza él mismo son promotores, son la bendita belleza fundador y él como promotor y arquitecto de esa orden mundial, orden administrativo para la construcción de la misma. Y a su vez, las energías creadas, liberadas por la ley de Bahá'u'lláh, al penetrar, esa es la combinación que el amado guardián tan magnamente puede combinar. Cómo nace esa voluntad del testamento, cómo es como un hijo que se crea, se viene a ese mundo, ¿no? Entre las energías liberadas por la ley de Bahá'u'lláh al penetrar y desarrollarse en la mente de Abdul Bahá. Dieron lugar por su propio impacto y estrecha acción mutua. Es una combinación entre las dos cosas, entre lo que la bendita belleza transfirió desde niñez a ese niño que se tiró a sus pies y pidió ser sacrificado y dar su vida por él, y la aceptación, la asunción de esa orden dieron lugar por su propio impacto al nacimiento de un instrumento que pueda considerarse como la carta magna del nuevo orden mundial. Entonces, esa carta magna del nuevo orden mundial es el hijo, ¿no?, del encuentro de esas dos fusiones que el amado guardián nos induce. Y a su vez menciona que es absolutamente diferente esa orden, porque esa orden se mantiene intacta en su pureza y también es el intérprete de su palabra, la bendita belleza. En cuanto al orden, las instituciones gemelas habla del orden administrativo, de la Casa de Justicia y también de la institución de la guardianía en ambos casos. Y también dice, creo que a veces un esfuerzo para explicar el carácter y las funciones que tienen esas dos funciones en esa poderosa funcionamiento. El punto 6 son instituciones de guardianía. Allí podemos ver cómo él se refiere al centro de la institución de la guardianía y cómo él habla de la persona de guardián, afirma que el guardián es el intérprete, afirma que el guardián es infalible y dice que oponerse al guardián es como oponerse a Dios directamente. Y se refiere tan claramente de que cuando él desaparezca, está abreviado, incumbe a los Afnan, del sagrado árbol a las manos de la causa de Dios, a los amados de belleza de Apa, volverse hacia el Shoria Effendi, la joven rama que ha brotado de los dos reverenciados y sagrados árboles del loto. Se refiere directamente a la rama escogida, el guardián de la causa de Dios, y que es el signo de Dios, y es la rama escogida, el guardián de la causa, quien todos los Ahsan Ahman deben volverse hacia él, y también es el intérprete de sus palabras. Habla siempre de la sagrada y joven rama, de tanto amor que tenía, y siempre en la familia sagrada, cuando Abdul Bahá le mandaba a la hoja más sagrada mensajes para este joven, cuando era niño, decía, besa el flor de la dulzura de mi parte. Sobre
La instrucción de la guardianía habla de cómo estaría pasando el próximo guardián, y la instrucción de las manos de la causa, qué relación tienen con el guardián. Habla de la posición del guardián, el guardián es infalible, y ascensión de Shoria Effendi y sobre el próximo guardián. Y allí sabemos que las manos de la causa de Dios tuvieron una función después de la repentina partida del amado guardián el 4 de noviembre de 1957. Tuvieron una actuación fuerte con la firmeza. Ya sabemos que la instrucción de guardiana fue comenzada por la bendita belleza, y en su tiempo hubo 4 guardianes, y después en tiempo de Abdul Baha algunos amigos igual después de su muerte fueron también llamados como guardián, perdón, como manos de la causa. Y en el año 1951 el amado guardián eligió la primera tanda, el primer grupo de las manos de la causa, que fueron 9, y en 1952 eligió el segundo grupo que comenzaron a trabajar, y desde 1952 a 1957, cercanía de 1957, él fue nombrando a las manos de la causa a medida que fallecían. Pero antes de su fallecimiento, él nombró el último grupo, que fue el tercer grupo, que formaron 3 grupos de 9 personas, y finalmente fueron 27, y que ellos, después del fallecimiento del amado guardián, asumieron el liderazgo a través de las manos de la causa, las 9, elegida entre ellos, para poder llevar los asuntos de la fe hasta la formación de la Casa de Justicia. Y sabemos que en este momento fueron 2 puntos primordiales en cuanto a llevar a cabo en ese momento tan delicado y tan desafiante para la comunidad Bahá'í, que había ya dejado de tener a su guardián, de las previsiones que el amado guardián había dejado para poder la formación de la Casa de Justicia, y que él había lanzado en 1953 el plan de 10 años, cruzada de 10 años, y en ese momento que estaban cerca de 12 asambleas nacionales, él esperaba con esa meta para alcanzar a 50 asambleas nacionales, que podrían ser las columnas de la elección de la Casa de Justicia, y sabemos que esta meta fue superada a 53 en 1963, cuando también en ese mismo año fue elegida la Casa de Justicia. Esa previsión de la elección es interesante. En una de las tablas, el amado Abdul Baha le habla a Mirza Taghi Afnan, que fue el primo del Bab. Era una de las personas que el maestro lo amaba mucho, mucho a él. Él fue quien construyó también la casa de adoración en, eh, en Ashgabat, en Rusia, y que Abdul Wahab pidió que él pudiese ir a Tierra Santa. Era una persona que Abdul Wahab lo amaba muchísimo, y es interesante, en su estado, Abdul Wahab habla de él, y dice que cuando los amigos, Abdul Wahab tenía ocasiones que se ponía triste o se ponía enfermo, y cuando le llegaban a él los comentarios de los amigos que estaban desunidas, esa era la parte que más le afectaba y también trastornaba su estado físico, de tal forma que inclusive levantaba fiebre, ¿no? Y generalmente los amigos intentaban bajar esa fiebre, de darle buenas noticias a Abdul Wahab, traer buenas noticias a Abdul Wahab para equilibrar ese estado que tenía, ¿no? Y Abdul Wahab mismo dice que cuando él se sentía muy triste, eh, la visita que él hacía era a ese primo del Bab, a Mirza Taghi Afnan. ¿Y por qué lo hace? Dice que su cara era tan radiante, como que le salía luz. Y Abdul Wahab decía que cuando él estuvo en Irán, que le pidió al amado maestro que viajase allí a enseñar, dice que el pueblo donde él caminaba, donde él hablaba con la gente, el pueblo se volvía
enamorado de él por su radiancia que tenía, por su forma de transmitir el mensaje. Y todo el pueblo decía, el único problema que tiene, el único defecto que él tiene que es Bahá'í. Él está, o sea, lo querían tanto, pero el único defecto que tenía era Bahá'í. Pero su cara, según Abdul Baha, era muy radiante. Y Abdul Baha, cuando sentía momentos más tristes, cuando quería estar feliz, él mismo dice que iba a visitar a Migrat Ariadna. Ahora, en una de esas tablas, Abdul Baha le dice a él que si pasara algo con él, contra los enemigos de la fe, por él estaba en la prisión, él dice que si pasara algo con él, que Mirza Sahib tenía que estar preparando la formación de la Casa Nacional de Justicia. Entonces, esa visión de la formación siempre estaba en el orden administrativo y siempre estaba esa formación de esta institución sagrada, siempre estaba en la visión de Abdul Baha desde aquel momento. Entonces, para ir terminando, el amado guardián, en cuanto a su posición, él en una posición tan humilde dice, a la luz de esta verdad, el orar al guardián de la fe, dirigirse a él como amo, Señor, designarlo como su santidad, pedirle su bendición, celebrar su cumpleaños o conmemorar cualquier hecho relacionado con su vida, equivaldría a separarse de esas establecidas verdades que se haya guardado dentro de nuestra fe. Esa es la palabra del amado guardián en la dispensación de Bahá'u'lláh. Y también allí en tablas de Voluntad y Testamento hablan de las funciones de las manos de la causa, hablan de la instrucción de la causa de justicia, hablan de sus funciones y responsabilidades de la casa y a su vez la infalibilidad de la Casa de Justicia. La última parte de 8, en esa clasificación, que sería el establecimiento de la civilización divina, la paz menor y la paz mayor está puesto también en esas 3 tablas y habla de diferentes etapas, como sabemos, ¿no? En la etapa presente que la comunidad actualmente está avanzando de poder servir a la sociedad, no tiene ninguna participación política. En la parte de paz menor, que los gobiernos del mundo finalmente podrían estar formándose como un gobierno mundial, pero que van a estar en este periodo de la paz menor, van a estar recibiendo en ciertas etapas de la legislación de las causas de justicia, y también la ejecución sería a través de los gobiernos, y finalmente la paz mayor, que sería donde va a haber una comunidad mundial que mayoría están delineadas con los principios de la fe, y que a su vez va a ser el gobierno mundial Bahá'í. Para que la disputa y el conflicto entre los pueblos, razas, naciones, gobiernos desaparezcan. Habla aquí de la civilización mundial, para que todos los habitantes de la tierra lleguen a ser como un pueblo y una raza, a ser como un pueblo, una raza, para que el mundo llegue a ser como un solo hogar. Y allí habla de la promulgación de la ley del gobierno y la ejecución entre el cuerpo legislativo y el cuerpo ejecutivo, que el equilibrio y la interacción entre ellos dos puede encontrar la justicia, y que pueda ser fuertemente establecida esa justicia, para que todas las regiones del mundo lleguen a ser como el mismo paraíso. Queridos amigos, la Voluntad de Testamento no es un documento histórico, es la carta magna del orden mundial, y altamente recomendable a cada uno de nosotros para poder tenerlo, leerlo, disfrutarlo y sentir nuestra misión para la enseñanza de la causa, para poder hacer contribuciones, nuestra Bugolá, para ese equilibrio espiritual y material como crecimiento espiritual nuestro, y también promover las fragancias de Dios entre el pueblo y las razas del mundo. Muchísimas gracias por todos y Allahu Akbar. Gracias.
Queda. Bravo. Hermoso. Muchas gracias. Qué tema tan profundo, tan vasto. Muchísimas gracias, Soledad, por acompañarnos una vez más en una nueva escuela de verano. Y bien, estamos ya llegando al final, a las últimas cositas que tenemos hoy. Tenemos un par de anuncios para darles. En Instagram o en Facebook pueden encontrar bahá'í.uy, que es las páginas en redes sociales de nuestra comunidad de Uruguay, por si quieren ver fotos acerca de las diferentes actividades que estamos llevando adelante, si lo quieren mostrar a amigos o si lo quieren compartir, ahí van a poder estar viendo los materiales que se van subiendo. También queremos agradecerles a todos los que han participado el día de hoy. Queríamos saber si algunos o consultar con Soledad. ¿Quieren levantar la mano, Néstor? Las preguntas difíciles responde Kamal. Sí, adelante. Sorá, Presente. ante todo, agradecerte tus excelentes charlas. Siempre es un gusto escucharte. Aprovechando que te tengo, aunque sea a través del Zoom, me gustaría hacerte una consulta. Puedo estar equivocado. Tú hablaste de las tablas del amado maestro, están las tablas de Bahá'u'lláh y las del Bab, que son de una importancia superlativa. De la misma forma, los documentos que nos llegan de la amada Casa Universal de Justicia, también, ya sea lo que tiene que ver con la enseñanza, como la vida Bahá'í en nuestro mundo Bahá'í. Todo tiene una importancia superlativa. Ahora bien, nosotros tenemos un libro que es el libro más sagrado. No es un libro cualquiera. Si nosotros vemos las otras religiones, que todas tienen un libro sagrado, pero que ese libro ha sido escrito a través de discípulos o personas que escucharon o como fuere. Nuestro libro fue hecho de puño y letra de Bahá'u'lláh. Si leemos las primeras páginas, el amado guardián nos da la posición que tiene el Aqdas. Entonces yo me pregunto, y te pregunto a ti, ¿no es un libro? Para mí es la roca sobre la cual se fundamenta la causa de Bahá'u'lláh. No es un libro de permanente estudio, un libro de comunicación, un libro que los bahá'ís tendríamos que tenerlo mucho más en cuenta. Está nada menos que el orden mundial de Bahá'u'lláh. No es poca cosa. Entonces, es un libro que quizás, no sé si estoy equivocado o no, tendría que ser más estudiado, más manejado, más discutido, más reflexionado. Esa era mi pregunta. Gracias, Néstor. Qué lindo se ven con Elena, los dos juntos. Sí, excelente reflexión, querido Néstor. Y justamente este año es un año especial, ¿no? Centenario, en el cual tomo también tu palabra y también recalco que muchas de las instituciones nacionales en el mundo están reflexionando para poder poner a disposición de la comunidad y promover la lectura, la publicación, porque primero es la disposición de esa tabla para estar publicada, y también formar diferentes aspectos, tanto como la vida del amado maestro, como su tabla de voluntad y testamento, como otros libros de él, como el sector de la civilización, a los fieles, que esté disponible, porque esas tablas, cuando el punto primordial, Néstor, habla de Bayón tiene dos aspectos. Uno sería el libro Bayón, otro sería Bayón en forma conjunta, ¿no? Nosotros tenemos
para nuestra bendición, la generosa lluvia copiosa de la revelación ha generado, según el Centro Mundial de la Causa de Justicia, entre los escritos de Bahá'u'lláh, alcanzando unas 30.000 tablas, ¿verdad? Para el amado Bab, cerca de 4.000 y pico encontrados, no quiere decir que sean estos, ¿no? Porque en ese tiempo muchos fueron robados cuando el amado Bab estaba viajando. Pero sabemos de la inmensidad y la cantidad de que solamente el punto primordial reveló 500.000 líneas cuando estaba en la prisión bajo esas circunstancias. Las tablas de Abdul Baha alcanzan a unos 37.000 tablas reveladas, escritas por él, que muchas de ellas han sido identificadas según la Casa de Justicia. Si sumamos esos números, entre los 32.000, 33.000 de la venta de belleza, tenemos cerca de arriba de 110.000 tablas hasta ahora, o escritos, o cartas, ¿no? Como un océano, ¿no? Ahora, todavía tenemos o sea, debemos estar aprovechando que tenemos pocos todavía de esos, como vos decís, y poder poner como punto focal de nuestros estudios y explorar lo que está aquí en esa carta. La voluntad de testamento, por eso yo volví a recalcar de que no es solamente, porque muchas veces pensamos que un testamento ya dejó de un testamento y ya el amado guardián tomó su posición, se cumplió con su responsabilidad y ya terminó. Más tenemos que estar constantemente leyendo, estudiando, porque es una orientación del orden administrativo, ¿no? De todas las instituciones bahá'ís, ¿no? Y volver a ese documento fue una bendición de Dios en el momento que el amado guardián partió, y la comunidad mundial bahá'í no tenía referencia porque el amado guardián no había dejado ningún testamento. ¿Y dónde encontrar? Entonces fue esa carta magna que mantuvo la unidad mundial de la comunidad bahá'í y dio orientación a las manos, cómo comportarse, cómo elegir nueve. Todo eso está en esas 3 tablas. Son 15 minutos de lectura. Si ustedes toman esos 3, son 15 minutos de lectura. Pero es un mundo, como dice el amado guardián, que la futura generación debe estar explorando y poniendo en marcha sus puntos y asuntos.